Seguimos conversando con Guido Arce y esta vez hablando del pequeño teatro. Guido, tu proyecto que comenzó, habíamos hablado del Teatro Experimental Universitario, luego el TAF, continuó en 1992 cuando vuelves a Bolivia del exilio que tenías en Francia. Sí, bueno, lastimosamente parece que he nacido para hacer teatro, porque mi aventura teatral comienza cuando yo estaba en primero de primaria, ¿no? Fui elegido en una obrita de curso, ¿no? Elegido Inca. Entonces me gusta eso de estar ahí, que la gente se mueva, hable, ¿eh? Yo ahí de director, dueño, ahí, sin hacer nada más que mirar y dirigir. Genial, dije, entonces voy a ser teatrero y voy a ser director, porque el director no hace nada. Es lo que cree la gente, ¿no? Pero en las manos del director está un peso enorme, pero más que del director, del puestista en escena. Porque una obra puede dirigir cualquiera, ¿no? Tiene un criterio y dirige, pero la puesta en escena es lo más importante de una obra de teatro. Eso me lleva a qué? A que mi recorrido sea siempre teatral. Colegio militar, conozco a Hugo Valderrama, universidad, Valderrama me captura y me lleva al teatro universitario, se cierra el teatro universitario y fundó con dos amigos, José Reyes y Augusto Jauregui, el Teatro de la Alianza Francesa, que tendría poca vida y que, bueno, por cuestiones de azar, quedó como director Sergio Medinaceli, ¿no? Se cerró el TAF y, bueno, yo salí exiliado y a mi vuelta vi y que no se estaba haciendo nada nuevo. Tenía a Maritza Wilde ahí, que seguía con la misma cháchara de siempre, su Celestina, y me agarró. Y me dijo, me tienes que dirigir. Tú eres mi maestro y me tienes que dirigir porque estamos trabajando desde hace tiempo, es que quiero que me dirijas. Le dirigí con una obra de adjetivos, después estuvimos también en El Cofre de Selenio, Don Juan, en la que estaba yo actuando de Esganarel, y así comenzó. Pero mientras ensayaba allí, le decía, Maritza, yo estoy aquí porque quiero abrir un teatro de bolsillo. Y ella me dijo, eso no sirve. En Bolivia nunca va a existir un teatro de bolsillo. Estás soñando. Yo le dije, no, voy a hacer un teatro de bolsillo, o teatro de cámara, o lo que quieras llamarlo. ¿Teatro de bolsillo qué es? Es eso, un pequeño teatro, un teatro chiquitito, donde van 40, 50 personas. No, es el teatro de bolsillo. Cabalmente presenté una obra boliviana que dirigí en Bolivia y en Francia, Filho Dada, presentamos cabalmente en el pequeño teatro de bolsillo de una señora, ya no me acuerdo su nombre. No, presenté ahí Filho Dada, otras obras también, de Víctor Hugo y demás. Entonces, cuando llegué aquí, ya tenía la idea de abrir un espacio teatral fuera de lo común, un teatro de cámara. Y eso es lo que comencé a trabajar apenas llegué. Conocí a gente muy interesante, gente muy importante, gente que quería involucrarse, otras a medias, que el tiempo demostró que realmente era a medias, ¿no? Y llevé adelante mi proyecto de hacer un teatro de bolsillo o un teatro de cámara. Pero teatro de bolsillo no me gustó, teatro de cámara no. Y dije, bueno, se va a llamar Pequeño Teatro. Y estábamos en la reunión esa, pero no decidí que se llame Pequeño Teatro porque fue mi idea. No fue mi idea. La idea fue de doña Moraima Ibáñez. Y dijo, ¿y por qué no se llama Pequeño Teatro? Porque yo he manejado un grupo que se llama Pequeño Teatro y tengo inclusive el sello. Ahí pensé yo, dije, ok, si ese tiene el sello,
si ha habido ese antecedente con él, bueno, que se llame pequeño teatro. Así, no todo me lo atribuyo a mí, sino la que puso realmente el nombre de pequeño teatro fue doña Moraima Ibáñez. Todo el mundo dijo, sí, vamos a hacer el teatro. Jorge Ortiz en primera línea, José Aramayo que se escapó y dijo, no, yo estoy haciendo otras cosas. Bueno, cada cual maneja su vida como quiere, yo no le voy a obligar a que haga teatro. Bueno, y seguimos con esta idea de hacer un pequeño teatro. No teníamos local y nos pusimos a buscar. Lo encontramos en la calle Murillo y ahí nació el primer pequeño teatro. ¿Qué sería el primer espacio independiente que ha habido en Bolivia de un grupo teatral? El primer espacio independiente de un grupo teatral. Y comenzamos con el pie derecho y con volapié, porque montamos la obra El Abrigo, que ganó el primer premio del concurso Peter Travesí. En Cochabamba. En Cochabamba, ¿no? Entonces, en Cochabamba hemos sentado raíces también, pese a doña Claudia Eid, quien ha comenzado en el Encuentro de Teatro Breve a hacer teatro y ahora niega la existencia del pequeño teatro, que tenemos 150 obras montadas, lastimosamente para la gente, todititas están en video, grabadas, afiches, programas, tenemos todo. Entonces, raro que no existamos como teatro en su libro de historia, ¿no? Exacto. Siendo que ella había comenzado en el pequeño teatro. Guido, y esto del pequeño teatro es una escuela, ¿no? Porque tú has formado muchos actores que de mucha trayectoria y sigues formando hasta pequeños, ¿no? Que siguen en tus talleres. ¿Tú has formado pequeño teatro con esa visión de hacer una escuela como lo tenías en la Alianza Francesa? Sí, una escuela. Yo quiero que haya una escuela de teatro. Lastimosamente hay una escuela de teatro en Santa Cruz. Digo lastimosamente porque ha sido muy mal manejada por Marcos Malavia. En realidad no ha sido una escuela de teatro. No es una escuela de teatro, pese a que salen con licenciatura. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? No sé. Porque para tener una licenciatura tienes que tener un número de cargas horarias y eso no lo tienen. No tienen cursos de tal materia, cursos de... no. Son talleres, talleres, talleres. Entonces una escuela, bueno, no sé qué nombre puede tener, pero existe. Lo de bueno es que existe y que el movimiento teatral en Santa Cruz, gracias a esa escuela, entre comillas, exista, hay un montón de grupos teatrales en Santa Cruz, más que en Cochabamba, más que en Oruro, más que en Potosí, ¿no? Y eso me parece genial. ¿Tú te consideras un hombre de acero? Normalmente la gente te dice muchas cosas porque te han estigmatizado, porque tú siempre has sido muy directo de decir las cosas, ¿no? ¿Te consideras un hombre de acero pese a todas las cosas que dicen en tu frase? Dices pese a todo, pese a todos. ¿Te consideras? Sí, soy hombre de acero, pero de acero metros del suelo, no porque piso tierra. Sé lo que se puede hacer y sé lo que no se puede hacer, pese a que lo que no se puede hacer, lo hago. De ahí, de ese lado, es mi lado irreverente. Me dicen, pero eso no se puede. Sí, se puede. Para mí, el sí se puede es lo primordial. El no se puede es no, pero no, no. Sí, pero sí, sí y sí. Por eso el pequeño teatro existe. Pero no solamente porque soy Guido Arce, existe porque también está ahí Jorge Ortiz, que ha sido un pilar del pequeño teatro, y Diego Masi también, y Omar Fuertes también, y el montón de gente que ha entrado al pequeño teatro y ha aprendido a hacer teatro.
Tienes ahí Franz Pando también, que te sigue todavía hasta ahora. Claro, Franz Pando es uno de los viejos de la vieja, como diría. Él ha nacido al teatro en los años 80 más o menos, ¿no? Y desde entonces no ha parado. No ha parado. Él es consecuente, es un teatrero nato, innato y todos los natos que pueda haber. No, sigue siendo firme. Es uno de los pilares ahorita del teatro en Bolivia. Y también Sergio Caballero, que se ha formado en el pequeño teatro. Sí, Sergio Caballero se ha formado en el pequeño teatro, pero no solo Sergio Caballero. Ha habido un montón de personas que se han formado en el pequeño teatro. Esa es la ventaja, que hay un resultado. Exacto. A comparación, digamos, si tú dices en Santa Cruz, la escuela, en el resultado se ve, ¿no? Sí. Y acá hay un resultado. Hay un resultado. Y generalmente con críticas increíbles. Don Luis Ramiro Beltrán escribía de lo del pequeño teatro, y no solo eso, le gustaba el pequeño teatro y quería aparecer con el pequeño teatro. Es por eso que siempre he estado, hasta que ha fallecido, con el pequeño teatro. El hombre más importante de la comunicación en Bolivia. Don Luis Ramiro Beltrán. Don Luis Ramiro Beltrán. No, entonces, él lo decía, no nosotros como pequeño teatro. Y lo más grande que pudo haber dicho don Luis Ramiro Beltrán, en la prensa está escrito ahí, dice, habemos teatro, refiriéndose al pequeño teatro. Es decir, ha tomado la frase simbólica de habemos papa, tenemos papa, ¿ya? Tenemos teatro. Y eso parece que no le gusta a mucha gente. Claro. Entre ellos a esta alumna que aprendió todo, que es Maritza Wilde. Entre ellos, ¿no? Guido, uno de los más grandes logros del pequeño teatro sin duda es el encuentro del teatro breve, el más consolidado de toda Bolivia, porque a sus 32 años hemos ido viendo que nunca se ha interrumpido una versión, pese a todos, como dices tu frase, se ha realizado en pandemia, en golpes, hemos seguido. Y ahora, digamos, el encuentro se ha convertido en el encuentro más esperado. Sacamos la convocatoria una semana solamente en la publicación de Facebook y en un ratito tenemos 43 obras de gente que quiere mostrar sus obras. O sea, no necesitamos ir a medios, no necesitamos pagar publicidad, hacer otras cosas, porque la gente está esperando. Entonces, esa es la respuesta. Yo creo que todo tu trabajo que tú has realizado es que este encuentro es el más consolidado de Bolivia. Que aunque no estemos acá, el encuentro siempre va a seguir. Es que no soy solo yo, es toda la gente que ha participado. Y el problema es que también estás tú. No, ahora yo digo, ¿qué haría del pequeño teatro desde el año 2000 si no hubieras estado tú? Eso no es una flor, no es un piropo, no es nada. Se ve eso en el producto. Tú has manejado en realidad toda la producción del pequeño teatro, porque sabes cómo manejar, cosa que yo no sé. Yo pongo en escena, que es lo que me gusta, no actúo, que es lo que me gusta también no actuar, por flojera, no, pero hay personas que han sido importantes. Somos un equipo, no solamente un equipo, somos un espíritu. Exacto. Y ese espíritu le duele a la gente que solo es un pedazo de carne que entra a escena. Exacto, muchas veces, digamos, cuando yo también que soy formada en la escuela Pequeño Teatro, nos decían, ¿no? O sea, la gente busca como que la gente se desuna del pequeño teatro, ¿no? Se vaya a otros elencos. Quizás tú has formado también para que otros conformen otros elencos y están vigentes ahora, pero mucha gente busca esa pelea, ¿no? Para que, digamos, en algún momento quieren dejarte solo, ¿no? Y una vez yo te pregunté y tú me dijiste, en el pequeño teatro están los que tienen que estar en su momento. Mucha gente ha pasado. Sí, efectivamente. Pero esa es la vida, yo creo que esa es la vida. No, cada uno tiene un camino a seguir, cómo seguir ese camino, qué es lo que debe hacer. Lo de bueno es que yo siempre veo los que han estado en el pequeño teatro y después en otros grupos, hacen una diferencia enorme con los de su mismo grupo.
Hay una diferencia, dice, todo el mundo dice es pequeño teatro, dice que es pequeño teatro. Qué bueno. Un ejemplo de cosas que son positivas, pero también hay cosas que son negativas. En Santa Cruz hay un festival también de teatro. El pequeño teatro ha estado ahí representado por Saúl Ali. Iba y siempre ganaba. Y nunca le preguntaban nada. Bueno, había ganado, gran actor y todo el mundo alrededor. Y decía, sí, maestro, que esto. Hasta que alguien le preguntó, ¿y usted de qué escuela es? Y ahí, honestamente, Saúl Ali dijo, yo soy de la escuela de pequeño teatro. Ese mismo instante, todos esos que estaban ahí alabándole, se dieron la vuelta y se fueron. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Si no nos conocen, nunca Claro. nos han visto, sino que hay personas que dicen, hay que hablar mal del pequeño teatro, hay que decir esto del pequeño teatro, hay que hacer desaparecer al pequeño teatro. O decir que no existe. O decir que no existen, cosas así, como doña Mabel Franco, ¿no? Que es una falsa crítica digamos, de teatro, porque cada vez que hace una crítica de una obra, no solo estoy hablando del pequeño teatro, cualquier obra de teatro uno lee y dice, pero ¿quién ha escrito esto? Creo que ha habido mucha gente que, más que todo, digamos, por la rabia o quizás no tener las mismas opiniones contigo, ha dañado en sí, digamos, una parte vital del teatro boliviano, ¿no? Porque mucha gente pasamos por acá. Por ejemplo, a mí, cuando yo ingresé al pequeño teatro, me encontré una vez con unos amigos y me decían, estoy haciendo teatro. ¿Dónde? En pequeño teatro. Y se miraban. Y yo les decía, con Guido Arce. Y ellos se miraban y no me decían por qué, ¿no? Entonces, como que había una cierta estigmatización, igual cuando les preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto, no sé si rencor o cierta reticencia a Guido Arce? Y ellos me decían, no, que no, con él no se puede hacer teatro. Yo les decía, ¿lo conoces? Y no te conocían. Jamás habían hablado contigo, pero ya tenían de prepo el que no podían acercarse. O en Santa Cruz, cuando tenía amigos de la escuela que me decían que el director había prohibido que se trabaje con personas que somos del pequeño teatro. O en castings, digamos, o en varios lugares que nos vetan porque somos actores o hemos trabajado con Guido Arce y pequeño teatro. Hay una estigmatización, por eso yo creo que tu frase, que cada año la reivindicas más en los encuentros de teatro breve, pese a todo, pese a todos, reivindica precisamente esa lucha de seguir adelante. Sí, pese a todo, seguimos, ¿no? Y efectivamente, cada uno es libre de elegir lo que quiere, entonces yo ya estoy acostumbrado a eso. ¿Por qué? Porque me duele cuando el del frente es alguien de peso pesado, bien, que hable y que me diga eres un desastre. Yo, ok, y trato de averiguar por qué soy un desastre. O del otro lado, eres así, ok, pero del mediocre no les tiro pelota. Los mediocres siempre hablan por rencor, por no sé qué, por su mediocridad. Claro. En la vida y en el arte, ¿no? Exacto. Son mediocres cuando dicen el pequeño teatro no existe. Mediocre total. Exacto. ¿Por qué? Porque nunca van a poder hacer lo que hace el pequeño teatro. No solo yo. El pequeño teatro es un espíritu. Cuando tú creas los encuentros de teatro breve, tú tienes una idea de decir estos van a ser gratuitos con una finalidad y dentro de 33 años lo has mantenido y esto ha generado, el encuentro ha generado que haya movimiento artístico teatral en Bolivia, porque se han generado muchos elencos, pero también has generado público. ¿Por qué es esta tu idea de hacer la entrada gratuita? Porque el dinero siempre ha sido un problema. Mucha gente quiere ir al teatro, pero no puede ir porque tiene que pagar una entrada y a veces esa entrada le significa 3 días de no comer. Esa es la realidad. Entonces, mi primer pensamiento es el acceso a la gente que no tiene dinero para pagar una entrada.
pero también tenía un interés desde el punto de vista teatral, abrir el espacio a grupos teatrales nobles, nuevos, de barrio, de aquí, de la parroquia tantos, de Oruro, de Santa, de cualquier lado, abierto. Y de 8 grupos que tenía la ciudad de La Paz el año 1993, ahora son más de 80 grupos que existen. ¿Por qué? Porque saben que el encuentro de teatro breve tiene abiertas las puertas para toda esa gente que quiere hacer teatro y no tiene dónde. Porque para entrar por su cuenta, la alcaldía, sabemos cómo está ahora, es un desastre que hay que llenar 50 papeles, 200 tanto, hay que pagar tanto, que la patente, que lo demás aquí, lo demás allí, y no pueden ingresar a mostrar su trabajo. Entonces lo único que hace es el encuentro es mostrar el trabajo de gente que se la ganó desde el momento que han decidido hacer una obra de teatro, aunque sea un monólogo, se ganó el derecho de estar en un espacio. Y hemos ganado la batalla. Desde ese punto de vista, hemos ganado la batalla a cualquier festival aquí en La Paz, Potosí o de cualquier lugar de Bolivia. Porque son funciones llenas, tenemos casi un mes de teatro y las funciones llenas, incluyendo domingo, que hace mucho frío a veces en La Paz en julio, mucho frío en las noches, y los teatros se llenan hasta las 10 de la noche. Exacto. Entonces la gente quiere consumir teatro, pero quizás no le dan la manera, o porque cierran grupos muy clasistas, muy elitistas, de decir esta gente no entra acá o esta gente no entiende de teatro, ¿no? Nosotros abrimos a todos, tanto elencos o también público. Entonces la gente quiere, ahí lo está demostrando, quiere consumir, pero hay que mostrarle más elementos, y creo que hemos generado público para todo lo que viene a ser también las artes en todo lo que es Bolivia, ¿no? Exactamente. Y acabas de decir 2 cosas importantes: elitista, clasista. Está bien, hacen teatro. El problema es que lo hacen mal, son malos. Yo lo digo de frente. De todos esos grupos que critican al pequeño teatro, su producto es malo. Bueno, vamos a poner de lo mediocre para abajo. ¿Ya? O son copias al pie de la letra de obras, como por ejemplo La Cena de los Tontos, ¿no? Que Jacques Villeray la hizo en película y en teatro allí en Francia, que es una obra que de por sí es buena, y haga quien haga, eso va a ser siempre un éxito, porque son, desde el punto de vista comedia, son capísimos los franceses, ¿no? Guido, hablando un poco de tu línea teatral, de el estilo, si se puede decir, en las obras en tu escuela de pequeño teatro, ¿qué línea sigues? En Uruguay, en un festival la prensa uruguaya, en un festival de teatro ecuatoriano, dijo que tú tenías un estilo, ¿no? Un estilo en tus puestas en escena, y lo habíamos denominado un estilo guidesco. ¿Por qué? ¿Por qué este estilo? ¿De dónde te viene? ¿Por qué tus obras tienen cierta controversia? Porque yo no sé qué es lo que voy a hacer. Sé que quiero hacer algo con esta obra, pero no sé cómo. Lo voy descubriendo a medida que pasa el tiempo y los ensayos. Yo estoy fijo en los ensayos viendo y digo, ok, aquí va a ser así, aquí va a ser así. Claro que tengo la idea general, ¿no? de la puesta en escena, pero mi puesta en escena me la dan los actores también. Por eso es que es vivo, es un teatro vivo. No son soldaditos que están ahí. ¿Y ahora qué hago? Tienes que hablar más fuerte. Ahora das 3 pasos a la izquierda y ahí dices, 3 pasos, No, eso no es teatro para mí. Ya es dar libre albedrío, les dejo moverse, y de ahí yo digo, ok, se está moviendo así, bien. Voy a continuar a que se muevan así, pero de manera sistemática. No sin motivo, porque el teatro es eso, sientes cosas que van naciendo y haciendo.
es que agarran este libreto, estos son los movimientos, esto es así, esto es así. No es teatro, es copia de no sé, repasar o abrir o leer el texto, decirlo de memoria, moverse como autómatas y listo. Nadie sabe qué es lo que va a pasar cuando entran a actuar en una obra de Guido Arce. Es verdad. El problema es que ha habido un ruso que un día ha dicho, ¿qué ha dicho? El Constantin, que es el gran bailarín, coreógrafo ruso. Bueno, habló un poco de, claro, él no entiende el idioma, pero dice, yo he entendido toda la obra, pese a que no hablo español, no entiendo español, pero lo que me ha asombrado ha sido cómo el escenario estaba vacío, el espacio vacío, y cómo de repente, durante toda la obra, el espacio estaba lleno, ¿no? Porque se había llenado la escenografía, se había montado en la misma escena la escenografía. sí, ese es uno de mis, digamos, en mi estilo. Ese es mi estilo. Hay algunos que están tratando de copiarlo, pero no les sale. Claro, porque cada uno tiene su Claro, marca, porque su marca. además copian. No, a mí me ocurre ese rato. Es la creatividad. Creatividad. A la que nos impulsa siempre como actores, ¿no? Tú siempre, tu manera de enseñar, que yo parto de eso, no es decir, ahora vas a hacer esto, sino muchos se quedan como, ¿qué he aprendido hoy? Pero en lo que hemos tenido de charla, digamos, has aprendido mucho, ¿no? Y esa es la escuela, ¿no? Es la creatividad que te despierta, la creatividad. Por eso nos haces leer montones de cosas, nos haces ver películas, nos haces ver aprender un montón de cosas, apreciar las palabras, a tocar las palabras. Y creo que lo que hace un actor es eso. Una vez que toque las palabras ya puede, como tú dices, una vez que tengas el texto, puedes hacer lo que tú quieras en ese Exacto. momento. Gracias, Guido, y nos vemos en el siguiente programa con Pequeño Teatro. Muy buenas tardes y van a disculpar, pero estoy absolutamente con la garganta quebrada. Buenas noches, o días, o tarde.